Todos empezamos con una carta, una cualquiera, esa que te regaló tu primo en Navidad o ese sobre que abriste sin tener ni idea de nada y sin darte cuenta te ilusionó. No sabías cuánto valía ni te importaba, solo sabías que te hacía feliz y te echabas unas risas. Pasan los años, creces y un día de la nada te acuerdas de esos momentos y decides ver qué se cocina en estos tiempos. Pero esta vez no solo por nostalgia acumulada, vuelves porque escuchaste que hay cartas que valen miles y miles de euros, porque te enteraste de que hay gente que vive de esto, que invierte, que compra, que vende, como si fueran acciones. Empiezas a sentir que esto ya no es solo un juego. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿quieres coleccionar porque me apasiona o realmente lo que quieres es invertir y sacarle algo en el futuro? Si estás entrando en el mundo del TCG, quédate. Este vídeo no es para que compres más cartas, es para que aprendas a no arrepentirte de haberlo hecho. Invertir no es comprarte una carta cara y esperar a que suba. No es abrir sobres como loco a ver si suena la flauta. Eso no es estrategia, eso es suerte de lotería. Y si te toca, pues oye, te has pasado el juego. Pero si te va mal, que es lo más probable, te quedas con una caja vacía y la diversión un poco rota. Invertir de verdad es otra cosa, es entender el mercado. No te estoy diciendo nada que no sepas ya, pero a veces hay que escucharlo de nuevo. Porque aquí el mayor enemigo no es el sobre malo, eres tú. Cuando compras sin pensar, cuando te dejas llevar por el hype, por el brillo, por las ganas de decir soy inversor, o por tu colega que le ha tocado algo increíble y a ti una mierda. Y sí, todos pasamos por ahí. Yo también me creí un genio porque me tocó una carta de 80 euros en un sobre de 6, pero eso no me hizo experto, me hizo afortunado. Después vino la realidad. La inversión de verdad empieza cuando dejas de actuar con emoción y empiezas a tomar decisiones con cabeza. Y para llegar ahí hay 4 cosas que necesitas entender. 4 claves que si las tienes claras estarás un paso adelante del resto. La primera y una de las más importantes, la demanda, porque no importa lo bonito que sea una carta si nadie lo está buscando. Puede que para ti tenga un valor enorme por lo que representa, pero si el mercado no la quiere, su precio se queda en cero y eso significa pérdidas a escala. La segunda, la escasez, porque no es lo mismo una carta limitada que una carta que viene hasta en los cereales. Aunque hoy su precio esté por las nubes, mañana no valga lo mismo, pero una carta realmente escasa, esa nunca perderá su esencia económica. La tercera, el estado. Una carta sin funda es una carta sin futuro y eso es más que obvio, pero es importante decirlo. Y la cuarta y última, y puedo decir que la más importante en lo que es el ámbito de la colección, la nostalgia. Ay, la nostalgia. En este mundo pesa más de lo que parece. A veces vale más que el propio cartón. Si no, mírate, una de las razones por la que volviste a coleccionar fue esa, volver a sentir lo que viviste en esa época. Porque la nostalgia se paga, y si no, mira Nintendo. Sigue sacando Pokémon de 1000 formas, lleno de bugs, de quejas y 1000 movidas, y aún así todos lo compramos. Cuando esas 4 se alinean, ahora sí estás empezando a entender un poco este mundo. Todo lo demás es coleccionismo emocional, hermoso sí, pero diferente. La clave, no confundas pasión con rentabilidad. No todo lo que te emociona va a subir de precio, y no todo lo que sube de precio te va a emocionar. Invertir no es acumular, es anticipar, y eso se aprende con el tiempo. Y si estás viendo esto, empiezas con algo más de ventas. Pero saber invertir no te vacuna, porque incluso con todo eso claro, hay errores que te van a perseguir igual. Errores que no salen en las guías, errores que todos cometemos, errores que si no lo ves venir te pueden quitar las ganas de seguir coleccionando. Antes de aprender todo esto, vas a equivocarte. Eso te lo digo desde ya. Y eso no está mal, es parte del camino. Pero hay errores que se repiten en todos los que empezamos. Errores que parecen pequeños, pero te pueden hacer perder dinero, motivación y hasta las ganas. Así que en este capítulo te voy a hablar de los fallos más comunes cuando arrancas en el TCG. No para que te asustes, sino para que llegues más lejos y con menos golpes en la vida de coleccionista. El primero es el más básico y también el más doloroso. Comprar por impulso. Ves una carta brillante, te late el pecho, sientes que la necesitas. No sabes si es rara, jugable o una reimpresión de lata. Solo sabes que la quieres y la compras, sin mirar, sin pensar, sin comparar. ¿Te suena de algo? Bienvenido. Oficialmente ya formas parte de esto. Yo también caí, y no una ni dos, fácil unas 24 veces, pero aprendí algo clave con mal sabor de boca. Comprar por impulso en TCG es como ir al supermercado con hambre. Todo te parece buena idea, hasta
que llegas a casa y piensas, ¿por qué he comprado esto? Otro error sería no conocer las ediciones. Ves un Charizard y gritas, ¡bingo! Aquí lo tengo, pero resulta que es una reimpresión de las cartas que venían en una lata del Carrefour. O sea, visualmente es igual, pero su valor está por los suelos. Y sí, duele y duele muchísimo, porque nadie te lo explica desde el principio. Las cartas tienen códigos, símbolos, tiradas, idiomas, rarezas, y todo eso importa muchísimo de su valor. Si vas en serio con esto, tienes que aprender a leer una carta, no solo a mirarla. Y si no sabes, investiga. Pokécollector, TCG Player, Card Market, o mejor, suscríbete a este canal y lo aprenderemos juntos, ¿no? Hoy no hay excusa, la que hay es pereza y la pereza aquí sale muy cara. Tercer error, querer tenerlo todo, demasiado rápido. Quieres llenar carpetas, completar set, mostrar tu colección en redes como si fuera un trofeo y en esa prisa te dejas una locura de pasta. Compras sobres sin sentido, cartas sueltas por impulso y cuando te das cuenta tienes un caos, pero un caos de colección sin foco, ni valor real. Y lo peor es que te quemas, te quedas sin ganas, sin dinero y sin motivación. ¿Cuál es la solución? Empieza pequeño, con calma y con mucha intención. Una colección con sentido vale más que 1000 cartas compradas sin rumbo, a lo loco. Y si ya has cometido alguno de estos errores, tú tranquilo. Yo también, tu colega también, todos lo hemos hecho. Porque esto no va de hacerlo perfecto, va de hacerlo con conciencia. Ahora que ya sabes qué no hacer, vamos a lo importante. ¿Cómo empiezo bien? ¿Cómo invierto sin miedo? ¿Cómo construyo algo con sentido? Uf, es que hay muchas cosas, ¿eh? En el siguiente capítulo te voy a contar cómo empezar desde cero, con cabeza, sin perder dinero y sobre todo sin perder ilusión de este hobby tan bonito. El error más común es pensar que para empezar en el TCG necesitas miles y miles de euros, que tienes que tener vitrinas, cajas selladas o cartas de los 90 en perfecto estado. Falso. Lo que necesitas es algo mucho más sencillo, una buena base. Y para tener una buena base, empieza con esto. Primero, elige una dirección. Pokémon, One Piece, Lorcana, Dragon Ball, Magic... Es que hay muchas franquicias de TCG, pero no puedes empezar con todas a la vez, como me pasó a mí al inicio, que aún sigo teniendo cartas de Yu-Gi-Oh! En un cajón sin sentido. Elige una que te guste, que te emocione, que tenga comunidad sobre todo, porque cuando amas lo que coleccionas, aprendes más rápido. Y dentro de esa franquicia, elige un solo set. Solo uno, por favor. No te vayas al caos de comprar sobres sueltos de 10 series distintas. Empieza con una set principal. Investígalo, entiéndelo. Sabrás qué cartas valen más, cuáles son más jugables, cuáles son promo y cuáles simplemente están ahí para hacer bulto y completar tu colección. Segundo, define tu objetivo. ¿Vas a coleccionar por amor o vas a invertir a largo plazo? O también revender en ciclos, porque según lo que elijas, tu camino cambia. Si coleccionas por nostalgia, busca lo que te marcó. Si inviertes, busca lo que marcará a los demás mañana. Si vas a revender, aprende a leer el mercado mejor que nadie. El punto no es tener cartas, es tener claridad en lo que quieres hacer. Tercero, aprende a leer el estado de las cartas. Una carta bonita no siempre vale. Una carta Nevermind puede duplicar el valor de una Player y a veces esa diferencia es una micro raya invisible hasta que la ves bajo la luz y te preguntas ¿por qué nadie me ha avisado? Así que empieza a fijarte en eso. Mira bordes, esquinas, superficies, pide fotos y no compres a ciegas porque alguien te diga es que está perfecta, maravillosa. Esto es como comprar zapatillas. En las fotos se ve estupendo hasta que las hueles. Cuarto, ponte límites y respétalos. La emoción te va a pedir que gastes mucho más. El algoritmo también. Y si no tienes un presupuesto claro, te vas a ir a la pendiente del, bueno, uno más. Así que define tu límite mensual, 20, 50, 100, 150, lo que puedas, pero cúmplelo. Porque a la larga, una colección sólida no se hace con prisa, se construye con constancia. La clave, empieza pequeño, pero con foco. Hazlo simple, pero con intención. Hay algo que las webs de precios no te demuestran. Algo que no se mide en euros ni en condiciones graduales, y es la comunidad. Porque puedes revisar 1000 gráficas, pero hay cosas que solo se aprenden hablando con alguien que lleva años en esto o lleva unos meses pero que ha aprendido cosas. También viendo una carta en mano, tocando una pieza histórica, escuchando cómo alguien te cuenta que ese Charizard lo ha conseguido cuando tenía 10 años y que hoy vale más de 3000 euros, pero para él no tiene precio. Eso no te lo da ninguna app, te lo da estar ahí. Si quieres aprender más rápido, crecer con criterio y conectar con el mundo
mundo real del TCG, sal de la pantalla y ve dónde está la gente. La buena gente, chicos. ¿Dónde? Pues por ejemplo, en ferias locales, en convenciones frikis, en expo temáticas como Retro Madrid, Iberion Card, Japan Weekend, en las expo coleccionistas. Son todos los años. Y hay vitrinas con cartas que no verás ni en Wallapop, que por cierto, no compres ahí, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Gente que colecciona desde que tú nacieras prácticamente. Y vendedores que saben más que muchos influencers. También puedes asistir a torneos oficiales de Pokémon, One Piece, Lorcana o Dragon Ball. Donde se juega, se habla de meta, de cartas que se disipan en valor, se vuelven clave para competir. Y por supuesto, en el día a día digital, los grupos de Discord, Facebook, Telegram o YouTube, donde puedes dejar un comentario y encantado yo de responderte, o la comunidad, donde se habla de cartas, de precios en tiempo real, de ventas, de errores de impresión, de rumores, o también de filtraciones, pero también donde se hacen amigos. Porque en serio, algunos de los mejores tratos no se cierran por subastas, se cierran por confianza. Así que si estás empezando, no te cierres en una burbuja y cuanto antes te mezcles, antes aprenderás lo que de verdad importa. A veces creemos que hay que elegir o ser coleccionista o inversor, pero la verdad es que puede ser ambas cosas, si realmente sabes por qué haces lo que haces. Puedes tener cartas que te emocionan y que al mismo tiempo tienen valor. No hay contradicción entre cuidar tu pasión y cuidar tu bolsillo. Puedes guardar esa carta que te recuerda a tu infancia y también comprar esa promo limitada que sabes que en 2 años va a duplicar su valor. La clave está en el equilibrio y no perderte en ese brillo ni en la codicia. Es construir una colección que te represente, que tenga alma, que tenga visión, que tenga tu propio nombre. Porque cuando una carta te hace sonreír y también generar valor, ahí no solo estás coleccionando, estás creando algo con significado. Al final, lo más valioso no está en las cartas, está en lo que aprendes mientras lo buscas. Aprendes de los errores, aprendes de otros coleccionistas, aprendes a tener paciencia, criterio y visión. Al final, esto también te sirve en la vida, ¿no? Cuando entiendes eso, te das cuenta que este hobby no es solo un mercado, es cultura, es arte, es conectar entre generaciones, entre recuerdo y sobre todo entre pasiones. Así que si estás empezando hoy, bienvenido, ya eres parte de esto. Soy Cobita y muchas gracias por estar aquí. No te olvides que cada semana estaremos por aquí con algún tema nuevo, así que hasta luego.